Bueno, Santa Mónica, Ay, pero Dios Uribe. Dicen por ahí. Nos acompaña hoy para hablarnos e iluminarnos con toda esta historia de los santos, que es muy interesante. Y bueno, platicábamos de San Agustín, y es que le hemos dado mucho peso a San Agustín, pero antes de San Agustín, Santa Mónica. Háblanos acerca de esta santa. Bueno, San Agustín es muy importante en la iglesia occidental y también importante en la iglesia oriental, porque sí se le venera. A todos los santos antes del siglo X, de Oriente y Occidente, se veneran entre los ortodoxos. Incluso hasta San Francisco, que se sale de la franja, también lo veneran. Bueno, lo que pasa con San Agustín es que él inventa un modo de hacer iglesia en donde se reúnen un cierto número de hombres viudos, en general, y viven juntos en comunidad, junto a una catedral, y viven en ciudades. Estos se llaman canónigos agustinos y es la primera forma de vida consagrada que hay en Occidente. Entonces es el origen de todas las reglas de las órdenes religiosas, sobre todo las femeninas. O sea, todas se fundan o en la de San Benito o en la de San Agustín. La de San Agustín siempre va a ser para ciudades, para lugares cerrados y para mujeres. Y la de San Benito es básicamente para monasterios que están fuera de las ciudades. Muy bien. Entonces, esa es una diferencia muy importante, pero además da la pauta para la iglesia que vuelve a renacer hacia el año 1000 en ciudades, porque a partir de la muerte de San Agustín, las ciudades se vuelven cosas muy pequeñas, espacios muy pequeños y se ruraliza todo el continente europeo. Pero a partir del año 1000 vuelve a tomar, entre el 800 y el año 1000, vuelve a tomar importancia las ciudades. Y de ahí también la importancia de San Agustín. O sea, es muy antiguo San Agustín. San Agustín nació en el año 354. No, bueno. Y murió el 28 de agosto, por eso se le celebra el 28 de agosto del 430 en Hipona. Es un santo africano, no era negro, pero era africano. ¿Era africano? ¿Por qué? Porque esa parte, lo que hoy es Argelia, era parte del Imperio Romano. Y bueno, los papás de San Agustín eran Mónica y Patricio, eran dos ciudadanos romanos que vivían en Tagaste, que hoy está en Argelia, es una ciudad que ya no existe, que finalmente se le recuerda, existe como diócesis, pero no es que exista la ciudad. En el mapa no está. En el mapa no está. Y bueno, San Agustín era un hijo insoportable. Ándale. Insoportable, o sea, ¿qué les puedo decir? Oye, y Insoportable después santo. puede ser santo, mira. No, sí, él sí. Por eso San Agustín es también muy importante, porque es el que inventa de alguna manera o introduce la idea de la sexualidad negativa dentro del cristianismo. Antes de San Agustín la sexualidad era como muy libre, muy como en el mundo grecolatino. Pero a partir de San Agustín la cosa se vuelve el cuerpo es la cárcel del alma. Esa es la idea que él introduce. ¿Y cómo de ser tremendo se volvió? Ay, sí, no era tremendo. Pasó por varias religiones. Se volvió en un momento maniqueísta, que era un culto dual entre el bien y el mal. Un culto pérsico. Santa Mónica estaba no verde, lo que le sigue, porque ella era cristiana, siempre fue cristiana, y la casaron con Patricio, que era pagano, que también le hacía la vida imposible a la pobre Santa Mónica, que nada más tuvo 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetua. Son los 3 hijos que se saben, y se saben porque San Agustín escribió las famosas confesiones. Tiene 2 textos fundamentales. Las confesiones, que es su autobiografía de alguna manera, y La ciudad de Dios, que es un tratado más bien de tipo teológico-político. Bueno, San Agustín finalmente se convierte al cristianismo después de que Mónica rezó, lloró, viajó, porque aparte lo perseguía por todo el mundo mediterráneo para convencerlo, hasta que conoció a San Ambrosio en Milán, y Agustín se convirtió. Esa etapa en que era catecúmeno, es decir, que estaba estudiando el catecismo para convertirse, para bautizarse, la vivió con Santa Mónica, y fue una etapa muy padre entre ellos dos, que la vivieron en Milán. Después se pasaron a Ostia, porque ya se había bautizado San Agustín. Ostia es el puerto de Roma.
y pues Santa Mónica se murió. Y fue un dolor inmenso para San Agustín. Es de los primeros textos que tenemos sobre la muerte de las madres. Es un texto impresionante y de alguna manera esto influyó para que San Agustín dijera, corto con la vida en Roma y me voy a trabajar a África, a convertir a las personas en mi tierra, en África. O sea, se fue de misionero. Y lo hicieron obispo de Hipona. Hipona se llama Annaba y está en Argelia. Esa sí todavía está en el mapa. Y bueno, finalmente Santa Mónica fue venerada desde tiempos muy tempranos. La enterraron en Ostia y las reliquias se las llevaron en el siglo XIII a Roma, porque el Papa Martín V decidió que había que darle un culto y se hizo un oficio hasta el siglo XVI. La fiesta de Santa Mónica el 4 de mayo, que se pasa en el siglo XX, después del Concilio Vaticano II, al 27 de agosto, para que quedara junto a la fiesta de San Agustín. Claro. Muy bien, Mónica. Esa es la historia de Santa Mónica, que creo que es un nombre muy común en este país. Sí, bueno, pues felicidades a este 28 a todos que se llaman Agustín. Y a todas. También, y a las Mónicas. Sí, Primero también, las Mónicas. Primero las y luego Mónicas y después los Agustín.